Bueno, llegó el día y en realidad es un acontecimiento para este espacio, para esta tribuna, porque llegó la oportunidad, que uno no debe perder, de mostrarle a mis amigos los recursos en los cuales uno muchas veces se basa. Y aprovechando la fortuna de que mi hijo haya venido a visitarme, y teniendo en cuenta que él es un profesional y que yo soy el padre, pues discúlpenme ustedes si algún sentido emotivo se me escapa. Pero hoy vamos a hablar de cosas serias y vamos a hablar del gran problema de nosotros, el gran problema del país, es decir, uno de los grandes problemas del país. Entonces, me gustaría que ustedes conozcan la visión de alguien que realmente es un profesional en la materia, sobre todo estoy hablando de seguridad, y a ver qué opina, qué conceptos nos trae para ilustrarnos, para por lo menos que tengamos una visión distinta a la visión que hay dentro del país con los funcionarios que se ocupan de esa tarea y que lamentablemente pues vemos que no dan pie con bola. Así que él está aquí a mi lado y vamos a conversar con él. Bueno, dos Reynosos juntos. Este es el Reynoso de la DEA y yo soy el padre, o sea que no nos confundan. Generalmente he tendido a confundirnos. Pero bueno, bienvenido, te presento a mis amigos, todos mis compañeros, mis amigos que tienen mucha necesidad y ansiedad de escucharte. Bueno, y para mí es un lujo, para nosotros es un lujo. Bueno, vamos a los papeles. Quiero que me hables vos, ¿qué es la inseguridad? Bueno, antes de eso quiero agradecerle al viejo que me invitó a estar acá en el video con él, a mandarles un fuerte saludo a todos los amigos, colegas, compatriotas. Es un honor estar aquí con el viejo, no solo por el sentimiento que me une de familiar, sino también porque él está tratando de hacer algo útil a través del uso del video, de la palabra. Yo en el cambio mío lo he hecho en otra forma, en servir a la sociedad, todo el mundo en realidad, trabajando para el bien, para mejorar. Y en estos momentos en que la crisis delictiva, la crisis económica, es social y hay problemas en todo el mundo, es un honor y un momento interesante de estar acá para poder hablar un poco del tema de lo que en realidad siempre nos ha afectado y que nos une. Adelante, adelante. ¿Qué es la inseguridad? Bueno, hay muchos temas, o sea, la inseguridad, según los eruditos y lo que los explican, tiene largas explicaciones, pero básicamente para la sociedad, para la gente, para el ciudadano que se sienta en la cocina, en la casa, en el barrio, el padre, la madre, el hermano, la inseguridad es miedo. Miedo. Miedo, es miedo, la inseguridad es miedo. O sea, ¿qué es la inseguridad? Cuando yo le digo pregunto a la gente, ¿usted es inseguro? La gente me dice, yo tengo miedo. O sea, yo vivo en un país seguro, pero viajo constantemente a través de todo el mundo en países muy inseguros. O sea, estoy hablando con la propiedad del conocimiento de lo que yo veo en todo el mundo. Y una de las cosas que siempre me recalca a mí es, siento miedo en el país mío, siento miedo. O sea, cómo se puede devolver a la sociedad, a esos pueblos, esa confianza y esa garantía? Bueno, es un trabajo lento, es un trabajo... El problema de la inseguridad que se ha ido descarrilando cada vez más, o sea, hay razones por las que ha incrementado la inseguridad. O sea, la inseguridad no apareció desde de anoche a la mañana, es una cosa, un proceso. ¿Cuáles son los...? Y los procesos, y particularmente, vamos a centrarnos más bien en Latinoamérica. O sea, es muy fácil hablar de seguridad y de sistemas de seguridad y cómo funciona y cómo se arregla. Cuando uno vive, por ejemplo, nosotros que vivimos en Estados Unidos, que tenemos el privilegio de tener un presupuesto enorme, una policía profesional, y a pesar del crimen acá, a pesar del gran crecimiento del delito, se controla. Eso es lo que sucede en Latinoamérica, no hay controles, se ha perdido el control. Y se ha perdido el control porque lo que ha sucedido es no se ha administrado bien, no se le ha dado, es como decimos en el lunfardo en nuestro país, no le han prestado atención. O sea, la seguridad, el problema de la seguridad es que la gente no la pone en conciencia o no la concientiza hasta que le pasa algo a ellos. ¿Pero qué? ¿Es un problema político o es un problema social? Es ambos.
O sea, los políticos son los culpables, muchísimas veces, los malos políticos, del gran crecimiento de la delincuencia. de la delincuencia. Por razones económicas, por razones sociales, por razones de extrema derecha. O sea, lo interesante de que la inseguridad, en realidad, es causada por los políticos malos, pero la inseguridad no es una palabra política, porque, por ejemplo, el que sea uno de un partido político de extrema derecha o de extrema izquierda o centrista, es afectado exactamente igual. O sea, el delincuente no viene y le pregunta, perdón, ¿usted de qué partido político es usted? Eso yo quería preguntar, ¿cómo afecta la inseguridad a la sociedad? Bueno, es ahí el tema, es ahí el problema que ahora en el siglo XXI nos estamos dando cuenta de cosas que nos han venido sucediendo desde hace 20, 30 años, 50 años atrás. O sea, a medida que ha ido incrementando el problema de seguridad se ha intrometido más. Es más, hoy cualquier político que hace una campaña política en cualquier país, hace una campaña política, habla de 3 o 4 temas siempre los mismos, todos, en el país que quieras. Habla de la economía, particularmente en Latinoamérica, porque en Latinoamérica las economías están hechas pedazos, la mayoría. Hablan de la economía, hablan de la educación, hablan de la salud y hablan de la inseguridad. Y trabajo, por supuesto. Bueno, el trabajo es parte de la economía, parte del proceso, pero la inseguridad ha llegado ahora a tener una base política importante en todos los discursos. El problema es que lo usan, porque la gente tiene un problema en serio, usan eso, lo escucha a la gente y cree, pone esperanzas en ese candidato, en ese supuesto candidato o el nuevo presidente. Lo que sucede es que continúan haciendo cosas que nunca sirvieron. Es decir, la gente debe considerar, porque lo que importa no son los políticos son de paso transitorio. Siempre. El político Siempre. no es el Estado, que es permanente. Y entonces, el que viene a administrar temporariamente la política en un Estado, ¿cómo lo debe considerar? ¿Como un gasto o como una inversión? Pero vamos a empezar, vamos a ver, me preguntaste primero cómo afecta a la sociedad, o sea, es una cosa importante. La inseguridad afecta, vamos a empezar por eso, porque ¿por qué se convierte en un problema político? ¿Cómo afecta a la sociedad? Por ejemplo, un país inseguro no puede tener una buena economía. Punto. No existe. No, o sea, yo nunca he estado en ningún país, yo viajo constantemente, estoy constantemente viajando por todo el mundo. No conozco país inseguro para la sociedad, para la gente. Cuando hablo de la sociedad hablo de la gente, no estoy hablando de gente que tiene dinero, que puede proteger. Estamos hablando de la gente que no tiene esas capacidades económicas. Del pueblo. No hay economías buenas. Nunca voy a un lugar en que hay economías buenas y que tiene buen sistema de seguridad. O sea, eso es un problema muy serio. Entonces, afecta a la economía. Cuando afecta a la economía de la gente... O sea, no hay inversión. No hay inversión. No, o sea, ¿quién va a querer venir a invertir en un país donde el Estado no protege a su ciudadanía? Y no protege a su ciudadanía en distintas formas. O sea, proteger a la ciudadanía no quiere decir nomás que le ponga su policía en la esquina. Es decir, el inversor que pudiera venir a poner una industria, o que sea, si ve problemas sociales, o si ve delitos, si ve inseguridad, no invierte. En el único ambiente donde el inversor viene a poner en situaciones de esas es en el narcotráfico. Ahí sí, pero eso es otro tema, eso lo vamos a hablar más adelante. El único inversionista que viene a países con problemas sociales delictivos es el narcotráfico. La banca, los individuos que trabajan en todas las obras que se unen. Pero vamos a hablar de la industria de la que el ciudadano se beneficiaría. No quieren venir. ¿Cómo voy a venir a invertir a un país donde no pueden proteger a su gente? Porque además el problema es el siguiente. Donde hay inseguridad en una sociedad, la sociedad le retribuye al Estado ¿con qué? ¿Al gobierno con qué? No le cree. Sí, y cuando no hay creencia del pueblo hacia el Estado, hacia el gobierno, hacia quien está encargado, también hay otras situaciones que se desarrollan. Al no creerle al gobierno, no le cree a las instituciones. Al no creerle a las instituciones, no respeta la ley. Entonces hay una forma de anarquía social. Hay una forma de anarquía que se expresa
a través de grandes disturbios, a través de grandes situaciones económicas, a través de desesperación, a través de gritos, y entonces ahí es donde tenés el problema. ¿Cómo afecta? Ahí es donde salen individuos que manipulan esos temas problemáticos, la seguridad siendo uno de ellos, en el que salen a hacer gran onda de que ellos van a solucionar. Mentira, no van a solucionar nada. Es decir, no tienen la idea esos individuos, esos que son parte interesada del problema, es decir, puede ser, por ejemplo, esos individuos puede ser la banca, puede ser los medios de comunicación, puede ser los jueces, puede ser la justicia. Todo mundo tiene un interés personal. Todos los ciudadanos, todos los seres humanos tenemos intereses personales. Yo tengo un interés personal en algunas cosas. Vos tenés otra, la gente tiene otra, todo individuo. Y cada individuo que considera un núcleo, ese núcleo tiene un interés personal, que es protegido por sus propios ideales, sus propios sistemas. Ahora, cuando el interés personal es selectivo y es un grupo nada más, y la mayoría sufre las consecuencias, se causan los grandes problemas. Siempre ha habido esos problemas. Entonces, ahora, la seguridad afecta tremendamente la sociedad. Antes esto nunca se lo consideraba, porque no había tanta delincuencia, ¿no? Mucha gente ha creído. Hoy, por ejemplo, voy a cualquier país, llego a cualquier país, me subo a un taxi y empiezo a hablar con el taxista y me cuenta todos los delitos que ocurren en el recorrido que él ha vivido, en la vida que ha vivido, un taxista. Hablo con el portero del hotel, hablo con el ciudadano en la calle, hablo con el policía, hablo con el enfermero, todos me cuentan historias. Y lo primero que me cuentan es esos problemas de inseguridad que tienen, cómo están mal, y la situación económica. Esa es la segunda. Entonces, la inseguridad sí afecta tremendamente el tema social de hoy en día. Hoy ya no se puede eliminar. Hoy, y fíjense qué cosa curiosa, es donde menos invierte el gobierno. Que es donde menos inversión porque hay. Lo considera un gasto. Porque no sabe. No es que no lo considera un gasto, porque no sabe. Hemos hablado de los que no saben, ¿no? El que no sabe es como el que no ve, dice el dicho, ¿no? El problema es que no sabe. O sea, no saben uno y no les interesa a otros. Pero quiere decir entonces que... Porque el que vive bien no tiene problema de seguridad. Quiere decir entonces que uno de los grandes problemas que implica la seguridad y por consecuencia todos los problemas adyacentes es por la incapacidad de los gobernantes. Muchas veces no es necesariamente la incapacidad del individuo, de la persona, sino los individuos que lo rodean alrededor. O sea, el problema de la seguridad hoy ya en día, y hay muchos especialistas, o sea, hay muchos criminólogos, hay muchos profesionales del tema, que tienen muy buenas ideas, pero el problema no es ese. El problema es que para combatir la inseguridad, para hacer esto, hay que invertir. La seguridad cuesta plata. Opa. No es un gasto entonces. No. Usted quiere seguridad, usted vaya a los países más seguros del mundo. Generalmente en Latinoamérica, y esto a mí, odio yo estas palabras del primer mundo y del tercer mundo y de todo esto, odio esas ideologías, pero hay que aceptarlas porque son reales. Usted va a cualquier país, vas a cualquier país avanzado y la inversión en seguridad para proteger no solo los intereses grandes, ¿no? Sino los intereses de la ciudadanía, existen en grande. Hay una gran inversión y cuesta. Anoche me hablabas de Las Vegas, de las inversiones en Las Vegas. Bueno, Las Vegas es un ejemplo así de los tantos. Las Vegas, Dubái, o sea, todos los grandes lugares donde hay grandes despliegues de dinero, ¿no? Primero, no tiene nada que ver, pero estar ahí. Los capitales. Capitales grandes, movibles, tienen gran inversión en seguridad. ¿Por qué? Por ejemplo, hablábamos de dónde está el dinero, por ejemplo. Había un ladrón muy famoso en los años 30, 40 en Estados Unidos que le preguntaron una vez. El tipo era un especialista en robar bancos. Él robaba bancos todos los días y todas las semanas si podía. Era espectacular robando bancos. No usaba armas, nunca fue violento, pero era extraordinario. Y entonces, después de todo el estudio que le hicieron, cuando lo arrestaron, le preguntaron a él, ¿por qué robaba bancos? Y el tipo dijo, pero escúchame, porque ahí es donde está el dinero. O sea, donde hay dinero o donde hay interés, ese es el problema que la gente a veces no comprende. Donde hay dinero, donde hay interés. O sea, si te interesa algo, lo cuidas, ¿no? Ahora, la sociedad, si le interesa al gobierno, la debería de cuidar. Ahora, quiere decir entonces que para
cuidar la inseguridad se necesitan profesionales. No, se necesita profesional, y ahí el tema. Eso es lo que quiero llegar a él. De profesionales, pero ahí está el tema. ¿Cómo se llega a ser profesional? Bueno, ahí está. Porque ahí viene, ahí viene el tema de la inversión. Un profesional cuesta plata. O sea, te explico. Tenés un problema del corazón. ¿Vas al médico más barato o vas al mejor cardiólogo que existe en tu ciudad? ¿A cuál preferís? ¿Cuál irías vos? Bueno, lógicamente iría mejor, pero a lo mejor no. Bueno, pero te vas a morir. O sea, hay un problema serio de hígado. ¿Voy a la sala de primeros auxilios o voy al cardiólogo, al centro de cardiología más grande del país para que me cure? Bueno, ese cardiólogo que llegó a ese lugar, ¿cuál es la diferencia entre ese cardiólogo y la sala de frente? Es la inversión. El tiempo, el individuo, la persona, el hombre o la mujer, la doctora o el doctor, trabajó muchos años, estudió muchos años, se especializó muchos años, sabe lo último en tecnología de todos los temas. Y eso es una inversión de dinero y de tiempo que nadie considera. La seguridad hoy en día requiere ese mismo nivel de profesionalismo. Permíteme, le pregunto a mis amigos, cuando nosotros vemos la seguridad en la Argentina, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está concebida, administrada y conducida por profesionales o por guitarreros? Piensa nomás la ministra de Seguridad. Esto va por mi cuenta. Y no. Todos los demás que componen la seguridad. No, la situación es la siguiente. Ahora, lo irónico de todo esto, ¿verdad? Hablando del tema, es que hay gente muy capaz en muchos países. Muy capaz. ¿En Argentina? En Argentina también, hay muchos. Yo he trabajado, yo los conozco personalmente. Jueces, fiscales, policías, jefes de policía, gendarmería. Yo conozco gente muy capaz en Argentina. Sí, vamos a muy capaz en Argentina. No se equivoquen. ¿Quiénes son? No se equivoquen. Hay gente muy capaz en todo el mundo. El problema no es que hay gente incapaz. El problema es que los incapaces son promocionados y puestos por gente que no sabe a puestos en los que no tienen la menor idea. Por razones políticas, política sociales. De amigos, ¿no? Sí, la cuestión de los amigos, la cuestión de la política, o sea, es todo. Es natural en todo el mundo que cuando entra una ola política remueve todo, a pesar. Y el problema es que, por ejemplo, en el caso mío, yo siempre he sido muy apolítico. A mí no me interesa si el tipo era de este partido político, de aquel partido político, si era un delincuente o si es un delincuente, porque ha quebrantado la ley, no por la política, ideología, no me confundan. Yo no tengo ningún problema con ideologías políticas de derecha, de izquierda, algunas son muy extremas, o sea, yo no quiere decir que no tenga mi propia forma de pensar políticamente, pero eso no indica que usted, porque es político de un partido político, tiene que ser un delincuente o un corrupto en ese sentido. Bueno, pero ese es otro tema, vamos a hablarlo en otro momento. Vamos a otro video. La corrupción es otro tema. Vamos a otro video. El problema es... No lo dejo, a este no lo dejo que no me explique la cosa. Entonces, el problema es, la delincuencia es un problema de todos los partidos políticos y de todas las ideologías. A mí no me interesa de qué partido, porque, como dijiste, al principio cuando llega un gobierno, los policías seguimos siendo policías. Nosotros no nos vamos con el nuevo gobierno. El que se va es el jefe, que a lo mejor es en algunos países, por ejemplo, tienen veterinarios como jefe de la policía, por ejemplo. Por todos lados, ¿no? Pero en algunos lugares, o tienen gente políticos que no hicieron una carrera policial, que no conocen el tema. Los policías y los que manejan la seguridad. Los que manejan. O sea, nadie sabe más el problema de la calle que el que trabaja en la calle. Pero si toda esa gente que sabe y que es profesional viene conducida por un guitarrero que no tiene la menor idea qué significa el tema seguridad. Ahí vienen los problemas de cortocircuito, porque esto es como, mira, esto es como un general en una batalla. El general de la batalla tiene una visión del terreno, del campo de batalla. Él sabe de cómo mover su gente, cómo distribuir su gente, o sea, toda una planeación, porque tiene años, porque el que llega a general, no llega a general porque lo hicieron jefe, alguien le dijo, usted mañana va a ser general, antes era esto y ahora es general. Tiene una carrera el militar. Cuando llega a general tiene una visión él de su gente y además tiene muy buenos elementos.
O sea, los mejores generales de la historia siempre tuvieron muy buenos elementos a su alrededor que se reunió. O sea, era lo que lo hacía un gran general. El general que me nombres, alrededor de él había un grupo de gente que era excepcional. ¿Qué sucede? Arriba de ese general hay un político a veces. El ministro de Defensa suele ser un político en el caso de... No tiene nada que ver. Un tipo que nunca fue a una escuela militar, que nunca estuvo en un campo de batalla, que no dirigió gente, que no tiene idea de cómo funcionan los equipos, que no tiene idea de cómo... Toda esa cuenta. Y de pronto él quiere dirigir la batalla. Y te puedo contar historias de batallas que yo he estudiado, por ejemplo, de militares, porque también hay un problema, de militares que han asumido puestos de mando en los que ellos no tenían experiencia suficiente y han hecho desastres en las batallas. Ha sucedido, conozco casos muy específicos, porque como estudiamos del liderazgo, estudiamos todo este tipo de grupos. Entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando pones gente inexperta, no política, olvídate de la política, a mí no me interesa, yo no estoy hablando aquí de la política, a mí no me interesa quién es, o sea, el nombre. Yo lo primero que te voy a preguntar es, dígame el currículum vitae suyo, ¿qué experiencia tiene usted en combatir este crimen? Más especial, lo conozco en el tema del narcotráfico, pero en el caso del delito es igual. Yo le pregunto a la persona, ¿cuál es su experiencia en esto? ¿Usted qué ha hecho en su vida de esto? No, porque yo hice esto, porque, escúchame una cosa, si vos vas a una compañía privada, una empresa, para un puesto de ejecutivo, se lo dan al tipo más calificado, porque esa compañía necesita una persona que sepa cómo resolver el problema que está haciendo. Vamos a decir una compañía está al borde de la quiebra, como ha pasado, grandes compañías. Decimos la compañía enorme, algunas han sufrido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa compañía sufre grandes desgastos económicos, pierde posición en el ambiente internacional, al primero que corren es al ejecutivo mayor, al jefe, ¿no? al CEO, que le dicen. Al CEO. Lo corren al CEO y entonces, pero no traen a cualquiera, no ponen al amigo de él. Y dice, bueno, vamos a ponerlo a fulano, porque lo conozco. No, buscan y hacen una serie de trabajos espectaculares para desfilar y le preguntan, ¿y qué es lo que usted puede traer acá? Que va a beneficiar a la compañía y va a beneficiar a la gente que invierte en nuestra compañía y a los clientes de la compañía. Esa es la pregunta que le hacen a esa gente. Ahora, escúcheme una cosa. Si eso es el tema que nosotros empleáramos en la seguridad, imagínate si pusieran gente en ese nivel y dijeran, bueno, ¿qué experiencia tiene usted acá en esto? A ver, dígame, explíqueme, ¿cuál es su experiencia espectacular en esto? Ojo, no es solo él. Ahora, el gran ejecutivo o el gran jefe, ahí es donde te demuestra la capacidad, elige grandes elementos a su alrededor. Ahora, otra cosa que tiene mucha importancia en la Argentina, yo te hablo de Argentina. ¿Qué pasa cuando la seguridad, o sea, la gente que maneja la seguridad, presenta el caso al juez? Y el juez es otro dilema, otra incertidumbre. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el problema de la justicia es otro problema. Primero que todo, y te digo, a mí particularmente no me interesa o no me gusta hablar de países específicos. Yo sé que la mayoría de tus auditorios están en Argentina. Conozco el sistema judicial argentino, no soy abogado, por supuesto, pero lo conozco bastante bien. Es un sistema muy anticuado. Es un sistema anticuado que es. Argentina en una época, no sé si sabes esto, Argentina en una época fue un líder en toda la parte legal, la cultura legal. O sea, la parte legal y judicial eran espectaculares. Se estudiaban los casos de las decisiones argentinas en todo el mundo, en Latinoamérica particularmente. ¿Qué pasó? Bueno, una de las cosas que ha sucedido, de las consecuencias de por qué el crimen ha ido avanzando y se ha ido modernizando. Modernizando, yo le digo a la modernización. O sea, cuando uno mete un tipo preso, en el caso de experiencia personal, lo metes preso, el tipo va a la cárcel. Si es un pobre diablo, se junta con una manga de malandras, aprende la ley en la cárcel, se defiende y sale a la calle y sigue cometiendo crímenes. Ya ahora más avanzado porque ya sabe lo que no debe hacer, porque sabe los errores. O sea, los delincuentes generalmente caen por sus propios errores. La mayoría de la policía nunca los encuentra. Porque el problema de la policía es que la policía es reaccionaria en vez de ser proactiva. Ese es un problema de la seguridad. O sea, pero espera. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese sistema judicial que ya está súper aprendido por el delito,
por los delincuentes en la cárcel, en la calle, todo, es retribuido y es pasado a todos los otros delincuentes. Entonces la justicia se quedó en el tiempo. En vez de modernizar y decir, bueno, pero ya no podemos hacer esto porque todo el mundo sabe lo que va a pasar. O sea, voy a usar esta evidencia, voy a usar esto, voy a usar esto. Sí, y de suerte cae. Entonces, ¿qué pasa? Tenés ese problema. Se quedaron en el tiempo de la justicia. Ese es un tema. Luego, el sistema judicial no está modernizado. En muchos países, no solo en Argentina. Pero también defiende determinados intereses. No está modernizado. Y entonces la pregunta, no está modernizado en el tiempo, estamos en la época de la computación. Estamos en la época digital, donde todo, yo me comunico en 2 segundos con todo el mundo a través de un aparatito así. Y puedo hablar en tiempo real con todo el mundo. Sin embargo, hay lugares donde todavía escriben a máquina o a mano. Y están cajas y cajas y cajas y cajas de expedientes. Como los tribunales. Como los tribunales. Entonces, cuando yo necesito información, si no ha sido automatizada, si no ha sido eso, ahora, la pregunta es ¿por qué? Que es la pregunta, porque ahora yo me voy a poner la pregunta, ¿por qué ese sistema está tan anticuado? ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo, la inversión. ¿Quién es el culpable de eso? ¿Quién es el culpable de que el sistema judicial esté tan, digamos, atrasado en el tiempo? No le han hecho caso. Nunca les ha interesado a nadie. Un juicio termina de 25 años después. Eso es ilógico. O sea, no solo que ya se murieron la mayoría de los testigos, los acusados tienen 200 años y encima el crimen ya no existe. ¿Cuánto tarda un juicio del tipo del juicio, por ejemplo, que ahora acaban de condenarlo a Menem o libertarlo? ¿Cuánto tarda acá en Estados Unidos un juicio de ese tipo? No, bueno, es que no se puede comparar, ese es el problema. Yo nunca comparo las políticas, las ideologías. Pero normalmente un juicio, ¿cuánto tarda? Puede tardar 2, 3 años, 4 años, el máximo. O sea, el proceso es rápido. Además, el sistema es distinto. Las investigaciones acá las hacen los profesionales. Eso me importa. Eso el sistema judicial no funciona. El sistema judicial tiene una función muy especial. O sea, uno de los problemas que ustedes tienen en Latinoamérica, el sistema judicial en Latinoamérica es anticuado del año del caldo, porque lo adoptaron del sistema europeo, que el europeo no tiene el problema de la onda delictiva que han tenido otros países, por ejemplo Estados Unidos. Si Estados Unidos siguiera con el sistema, bueno, el sistema de Estados Unidos es un sistema anglosajón, mucho más rápido. Es un sistema y que irónicamente en muchos países ya lo están empezando a adoptar. Porque, ¿qué pasa? El sistema antiguo no funciona, se establece. O sea, que un juez y un fiscal lleven una causa o 10 causas es ilógico. No puede un tipo investigar, por más que quiera, todo un sistema. No se puede. ¿Y quién investiga? ¿Cómo? ¿En el sistema nuestro? Sí. No, tenemos profesionales, para eso tenemos los profesionales. Un profesional, para investigar. Igual que un médico que se especializó en problemas cardíacos, tenemos profesionales que se especializan en ciertas cosas, sobre todo en crímenes muy específicos. Hay profesionales que han dedicado 25 o 30 años de su vida, que cuando te miran nada más ya saben toda la historia detrás, que cuando le venís con una mentira, toda la historia detrás. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona tiene que hacer todo ese trabajo, él o ella tiene que hablar con todos los testigos, hablar con todos los delincuentes, hablar con todos los policías, eso es una infinidad de tiempo, es el infinito. O sea que el juez y el fiscal... La figura del juez y el fiscal acá es totalmente distinta. El juez es el referí en la cancha. Él ve la situación y él decide. Que le lleva el fiscal. El juez es el... ¿Cómo sería el proceso? Aquí el proceso de investigación. Aquí tenés una serie de investigadores muy profesionales que se especializan en un tema. El profesional que investiga. Él recibe la queja. Que no es ni fiscal ni juez. No, el fiscal y el juez tienen la parte judicial. El investigador hace totalmente la investigación, recopila toda la evidencia en conjunto, entrevista a todas las gentes, los malos, los buenos, los testigos, los culpables, todo el mundo. Hace una carpeta y se la presenta al fiscal. El fiscal que sabe la ley, el policía también la sabe, el investigador la sabe, pero el fiscal es el que sabe todos los detalles, porque el fiscal es el que cerciora que todo se hizo a través de la ley,
que no hubo trampas, que no hubo corrupción, que no hubo agresión, que no hubo represión, que no tortura, todas esas cosas. Se la presenta el fiscal y el fiscal hace el último. Y eso va a un juicio. Hay un juez que dice, perfecto, hay suficiente evidencia para llevarlo a juicio. Se presenta eso en un juicio y el fiscal y el abogado defensor presentan su caso y defienden la... Y el juez, en el caso de un juez, o acá también está jurado, evalúa si la evidencia es suficientemente fuerte y evidente para... Pero él no decide meter en cana a alguien o dejarlo en libertad. El juez, o sea, es un proceso, porque ese es un proceso, te digo, es un proceso que funcionaba cuando eran delitos, eran pocos delitos. Pero hoy, por ejemplo, yo sé que en países hay jueces que llevan 10, 15, 20 causas. ¿Cuánto tiene tiempo un juez de 10, 20 causas? No, 15 en Argentina que llevan 200 causas. No, pero, o sea, una persona que lleva... O sea, yo he llevado casos. Yo cuando era investigador, tenía varios casos. ¿Vos fuiste investigador? Yo fui investigador y tenía varios casos, federal y local. Llevaba varios casos. Entonces, ya cuando hacía más de 4, 5, 6, 7 casos, ya te empezabas a... Porque, ¿qué pasa? Estás pensando en cómo resolver esta situación. Porque un caso muy delicado lleva cierta cantidad de posición que uno tiene que estudiar. O sea, es mucho trabajo mental. Recabar información. Recabar información, hablar con testigos, entrevistar a posibles víctimas, entrevistar a posibles culpables. Todo eso es un proceso que ningún tipo de la justicia lo sabe hacer mejor que un investigador que lo hace día y noche. Todos los días. Cuando uno habla con la gente en la calle constantemente, como lo hacen los investigadores aquí, los policías de aquí, aprende uno a discernir entre la verdad y la mentira. Che, pará un cachito. Vamos a hacer una pausa porque si no el video se va a hacer interminable. Esta es una charla que necesitaríamos un video de 10 horas. Pero vamos a hacer una pausa, Bueno, es muy importante y muy interesante esto, necesitaríamos más tiempo, pero yo quiero saber que frente a todo esto esta síntesis que me has hecho, ¿cómo funciona después el tema de la seguridad en nuestros países y qué relación tiene de todo ese aparato que no está funcionando porque es obsoleto? ¿Cómo intervendría la palabra credibilidad? Que la gente no cree en la justicia, la gente no cree en la policía, no cree en los jueces, no cree en los fiscales, no cree en la justicia. Bueno, te lo comenté al principio, cuando la inseguridad crece, o sea, ¿qué pasa? Cuando uno pierde la confianza en algo, pierde la credibilidad. O sea, la confianza es una cosa, la credibilidad es otra. Cuando no tiene uno credibilidad por falta de conocimiento, por ejemplo. Por ignorancia, porque hacen las cosas mal. Sí. O sea, una de las cosas más importantes, bueno, como yo decía, a ver, demuéstreme usted, porque cuando yo he contratado mucha gente que trabajó para mí, en el tiempo cuando yo era jefe, llamaba a gente y decía, ¿usted quiere trabajar para mí aquí en este puesto? Perfecto. ¿Cuál es su experiencia? Porque una de las cosas que uno tiene que tener en este trabajo, que es el problema de Latinoamérica en general, es la credibilidad. En seguridad, la credibilidad sin tachar. Una persona que no es creíble no sirve, en primer lugar. He ahí el problema del gran crecimiento de la inseguridad en Latinoamérica. Por la corrupción. Eso es uno de los tantos temas. O sea, la corrupción es parte de la falla del sistema. El gobierno ha creado a los corruptos. En todos los gobiernos, no este gobierno ni el pasado, todo. Hay una cadena de corrupción que viene históricamente en casi todos los países, que si la estudiaste detenidamente, lo vas a encontrar que sucedió en cada uno de ellos. ¿Acá también? En todos lados. Lo que pasa es que acá la corrupción es muy distinta. Acá tiene un tema la corrupción. La corrupción no es institucional, es individual. En nuestros países es una institución la corrupción. Está bueno eso. O sea, pero ya el tema de la corrupción es otra cosa. No vamos a confundir la seguridad, vamos a hablar del tema de la seguridad. Estamos entonces dentro de la seguridad. La seguridad es el tema de la seguridad. El eje fundamental de la seguridad se va construyendo con bloques.
O sea, una de las cosas que yo primero pregunto cuando llego a cualquier país, cuando me hablan de que hay inseguridad, de que vamos a... Y yo oigo a los políticos hablar de que vamos a resolver el problema y en mi mandato se va a acabar todo, yo la primera pregunta, antes de que me diga nada, le digo, ¿y qué presupuesto tiene para esto? Porque como dije anteriormente, la seguridad cuesta plata. Porque el profesional cuesta plata. Usted quiere tener una persona profesional. O sea, hablamos de la credibilidad. Y yo te digo, ¿qué credibilidad, qué es lo que significa la credibilidad y quién te la da? Vos, por ejemplo, comprás unas zapatillas baratas o comprás de la mejor marca. Cuando vos comprás de la mejor marca de zapatillas, vamos a decir una Nike, una cualquiera de las famosas Adidas, ¿por qué comprar eso? Porque hay credibilidad, porque la zapatilla cuando es legítima, no de las que venden, estoy hablando de la... ¿Qué pasa? Esa zapatilla de buena marca dura, está construida con buenos elementos, con buenos materiales, sirve y hace lo que dice que la compañía dice que hace. Esto sea en cosas automáticas, en un vehículo, por ejemplo una computadora, un teléfono, o sea, el Apple, el iPhone, que es tan famoso porque funciona y porque cuando hay un problema. Ahora, ¿cómo llegaste ahí? Porque le invirtieron millones de dólares, le metieron muchísimo dinero para hacer algo. El profesionalismo cuesta plata. ¿Y qué pasa? El profesionalismo te da credibilidad. Porque un profesional, y aquí volvemos a lo mismo, este es el problema que tenemos en Latinoamérica, politizan todo. La seguridad no es una cosa política en ese sentido, la politiza, pero no es política. El delincuente no te pregunta de qué partido político sos cuando te va a robar, te roba igual. Ahora, quiere decir que si la seguridad, esto es una cosa muy importante, si la seguridad es presupuesto, quiere decir que también será presupuesto la educación y la salud. Pero seguro, pero si lo que te dije yo, salud, educación, economía, todo es presupuesto. Pero ¿qué pasa? Vos fíjate los presupuestos, yo el otro día estaba viendo los presupuestos de Latinoamérica de distintas instituciones policiales. Es de terror, no tienen ni para... O sea, hablábamos de los juzgados, ¿no? Hace un ratito hablábamos de los juzgados. No tienen ni para el papel higiénico. Andá a un juzgado a usar el baño. No tienen ni para el café a veces. Y quieren investigar a un multimillonario que se ha robado, que ha fundido un país, por ejemplo, en el caso de la corrupción o en el narcotráfico. Pero no tienen ni para tomar un café. Y a veces ellos tienen que poner de su bolsillo para hacer gastos. Tienen que viajar ellos de su cuenta. Eso pasa con la policía también. La policía, yo he trabajado en países donde la policía no tiene ni para la gasolina, ni para la nafta. Y andaban en bicicleta, persiguiendo a los narcos, que andaban en un Ferrari. Por esto salió la frase famosa. Bueno, para darle ya vamos a terminar, darle a mis amigos una idea generalizada para cortar de todo, sintetizar. La situación es muy fácil, o sea, todo el mundo habla de la profesionalización, todo el mundo quiere hablar, nosotros vamos a combatir. Y yo le digo, bueno, uno de los problemas por el que hablamos de por qué ha crecido tanto. En Latinoamérica siempre hemos hecho todo a medias. Todo es atado con alambre. O sea, no hay una credibilidad. A pesar de que en algunos lugares sí hay ciertas instituciones que se han mantenido firmes en esa estructura. Pero una de las formas más fáciles de eliminar un sistema que sea efecto es quitarle un presupuesto a una policía. Ese es un problema. Sin presupuesto no hay profesionalismo. Sin profesionalismo no hay credibilidad. O sea, te decía, te doy a elegir dos doctores. Suponete, olvídate la parte económica que no lo puedes. Te doy a elegir de un centro, un cardiólogo profesional que se estudió, que tuvo lo mejor, o un médico de barrio que tiene el mínimo. ¿A quién vas si tenés la opción? La gente siempre elige esto, va a elegir. El policía es igual, la profesión es igual. Y cuando no tenés profesionalización, ¿sabés quién se beneficia de la falta de profesionalización y de credibilidad en la lucha contra el crimen? El delincuente. El delincuente. Es ahí donde el delincuente tiene más importancia en la sociedad y más función que todo. Ahora,
a este agregale que tenés un sistema judicial obsoleto, el año del caldo, sin presupuesto, sobrepasado en causas y en delitos, y tenés la respuesta. Entonces tenés que balancear eso. Para cerrar, en poquitas palabras, para cerrar, a 3 segundos, como dicen en la televisión, a 3 segundos, para cerrar. Y cuando no hay escuelas que en donde se aprende eso que vos decís, ¿dónde No, sí hay profesionales en todo el mundo, pero ningún profesional va a ir a darte un curso gratis. O sea, esa es otra de las cosas, quieren que le des cursos gratis, no quieren pagarle, porque uno de los problemas, la corrupción policial, y eso vamos a hablar de la corrupción. La corrupción policial, ¿por qué sucede? Los malos sueldos. Le pagas mal a un policía, ¿cómo lo vas a hacer corrupto? Un tipo que tiene un poder social tremendo, ¿qué hace? Si no puede darle de comer a su familia pero no tiene un peso, negocia. Y eso es el tema. Entonces, el sistema es igual, Si no hay inversión, Ahora, un tipo que no entiende esto, no puede concebir el sistema. Entonces no le interesa. O sea, además hay un problema, vuelvo a lo mismo. La inseguridad no te va a permitir que gente interesada en venir a invertir en un país. Turismo, recibe un turista y lo roban, no viene más. Y además, ahora hoy en día, si pasa una cosa mala en un país, el mundo entero se entera en 5 segundos. Todo el mundo se entera. Entonces, esto es para seguir charlando largo y tendido. Sí, Yo lo voy a 20 exprimir, minutos, yo lo voy a exprimir y ahora vamos a hacer otro video sobre la corrupción. Pero ojalá que nos sirva. ¿Qué te parece? Te lo dejo a vos. A ver qué te pareció esta nueva fase de la manera de comunicar moderna.